Buenos días, estimados alumnos. Eh, Vamos a iniciar nuestra lección 21 del curso de Metafísica. Ya he recibido bastantes ensayos. Creo que todos los presentes aquí han entregado ya sus ensayos respectivos. Eh, Me voy a demorar más o menos una semana en corregirlo. Eh, bueno, con las pruebas yo en general me demoro bastante poco en corregirlas, pero cuando, como es una cosa que se lleva también con el ayudante, entonces hay tiempos que yo no controlo tanto. Para los ensayos, el tiempo normal en que demoran en estar corregidos es más o menos una semana y es bastante más laborioso que la corrección de una prueba. Entonces por eso que habitualmente le pido a los alumnos que tengan paciencia, pero este semestre también hay que pedirles paciencia con las pruebas. Entonces, eh, bueno, vamos a continuar viendo entonces los temas que estamos tratando las últimas lecciones. Ustedes recordarán que estábamos tratando acerca de la teoría lingüística y las teorías lingüísticas en general de la modalidad y de los mundos posibles, en donde cada mundo posible se identifica con una novela máxima, o sea, una novela que está explotando todas las capacidades expresivas de un lenguaje porque describe al mundo exhaustivamente en relación a esas capacidades expresivas, de manera que todo lo que puede ser dicho en ese lenguaje acerca de la realidad es dicho o es incluido en cada una de esas novelas, ya sea positiva o negativamente, porque están diciendo que las cosas son tal como lo enuncia la descripción, o están diciendo que las cosas no son como lo dice la descripción. Por eso que, como digo, explota esas capacidades expresivas máximamente, pero positiva o negativamente. Y dos mundos posibles, después, que son identificados con esas novelas máximas, van a diferir a lo menos porque va a haber una de esas descripciones, una de esas oraciones constituyentes de esos conjuntos, que uno de esos conjuntos lo va a contener de manera positiva y el otro lo va a contener de manera negativa. ¿Bien? Por supuesto, pueden haber muchas más, digamos, pero por lo muy menos la diferencia entre dos mundos posibles tiene que ver con que poseen o no poseen ciertas oraciones. Y estábamos tratando las dificultades que tiene la teoría modal basada en universales. Y una dificultad muy importante tiene que ver con las limitaciones expresivas que tiene un lenguaje. Los lenguajes tienen una historia, hay cosas que se pueden expresar en un lenguaje y cosas que no se pueden expresar en un lenguaje, sencillamente porque no tienen términos para enunciarlas, ya sean términos que deben estar expresando propiedades, o ya sea que se trate de términos que deben ser nombres de individuos. Permítame compartirle, compartirles las notas del curso de nuevo. Bueno, entonces, en cualquier lenguaje existen los nombres para referirse a ciertos objetos particulares. Existen también expresiones para designar ciertas propiedades, pero no son todas las que existen, no porque suponer que son todas naturalmente, ¿no? El universo es suficientemente vasto como para que haya muchísimas cosas, quizás no infinitas, pero muchísimas, que exceden simplemente lo que nosotros hemos llegado a designar mediante nuestros lenguajes, que nos han parecido relevantes para nombrarla, etc. Entonces, los lenguajes naturales tienen unas capacidades expresivas limitadas y por esa razón es que se introduce esta idea que es discutible, muy discutible, de construir conjuntos de oraciones con estas características, pero que son construidos en un lenguaje llamado lagadoniano. Eh, Esto es, un lenguaje, esto es lo que se debe entender por un lenguaje lagadoniano, un lenguaje en donde cada cosa, cada objeto es un nombre propio de sí mismo y cada propiedad existente es también un nombre de esa misma propiedad. Algo así como quiera que entendamos, por ejemplo, la propiedad de tener forma de cubo, por ejemplo. Un nominalista va a sostener que la propiedad de tener forma de cubo es la clase de todas las cosas que son perfectamente semejantes entre sí, que coinciden, por decirlo así, y que agrupa exactamente
a todas y solamente a las cosas que intuitivamente tienen forma de cubo. Esa clase es aquello con lo cual identificamos la propiedad. Un defensor de una ontología de tropo va a sostener que la propiedad de tener forma de cubo, o mejor dicho, lo que nosotros identificamos con la propiedad universal de tener forma de cubo es la clase, ahora no de objeto, sino que de propiedades particulares de forma que selecciona a todas y solo las propiedades particulares o tropos que intuitivamente tienen forma de cubo. Y un defensor de universales va a identificar la propiedad naturalmente con la propiedad universal de tener forma de cubo. ¿Okay? Entonces, como quiera que sea, existirán un repertorio o haber un número de propiedades existentes. También ustedes notarán ahí si uno tiene, qué sé yo, uno no, es un defensor de universales inmanentes, solamente van a existir las propiedades universales que estén de hecho instanciadas. Si uno es un defensor de universales platónicos, en cambio, van a estar todas las propiedades universales sin ninguna restricción. Este no está instanciado. Pero como quiera que sea, hay un número de propiedades que existen bajo cualquiera de estas alternativas y cada una de ellas va a ser un nombre de sí misma. Entonces, si uno es nominalista, la clase de semejanza que la identificamos con la propiedad de tener forma de cubo es un nombre de la propiedad de tener forma de cubo. Si uno es defensor de universales, entonces la propiedad universal de tener forma de cubo es un nombre de la propiedad universal de tener, etc. ¿no? O sea, es más fácil quizás entenderlo para los nombres propios, pero vale de manera general para también propiedades. Bueno, entonces la teoría modal basada en la teoría modal lingüística con un lenguaje lagrangiano aparentemente resuelve gran parte de las dificultades que surgen con las capacidades expresivas. Y el punto es que estaba con la luz prendida todo esto porque estaba bastante oscuro. Hay que decir que ahora la luz no, todavía no sigue. Estamos en tiempos más oscuros estos, ¿no? Bueno, entonces la dificultad que surge tiene que ver con objetos que no existen actualmente, lo que se denomina en la literatura posibilia, será algo así como objetos meramente posibles, que no existen actualmente, pero que pueden existir. O también con las llamadas propiedades extranjeras, en inglés alien properties, ¿no? O podríamos traducirlas como propiedades alienígenas. Bueno, una propiedad extranjera es una propiedad que no se encuentra en el mundo actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una propiedad universal que no está instanciada actualmente y uno es un defensor de universales inmanentes, pero que podría existir. O sea, que hay la posibilidad de que exista una propiedad universal que no existe, de hecho. O si, en fin, si es una clase de semejanza, lo mismo, etc. ¿Por qué esto son un problema? Bueno, porque ustedes ven en una concepción lagadoniana, cada cosa es nombre de sí misma, pero no tenemos nombre para designar cosas que no existen. O sea, si hay un objeto que es meramente posible, no hay ningún nombre de las miríadas y miríadas y miríadas de nombres que componen el mundo, recuerden que cada cosa es nombre de sí misma, que designe esa cosa. Entonces, ¿en qué consistirán las posibilidades que involucran algo que no existe actualmente y para lo cual no tenemos ningún nombre? No puede haber ningún tipo de novela o relato que esté diciendo cosas acerca de ese objeto porque no hay nombre para ese objeto, ¿no? Entonces, esto es lo que resulta un problema. Y claro, hay una vuelta más que dar sobre el tema, y es la siguiente, que si ustedes consideran los recursos expresivos que tiene cualquier lenguaje natural, los lenguajes artificiales es otro cuento porque uno puede diseñarlos para que, en fin, tengan cosas raras, digamos. Pero los lenguajes naturales funcionan cuando se trata de hablar sobre el mundo, básicamente mediante dos tipos de herramientas semánticas. Esto que voy a decirles depende mucho de la teoría de la referencia directa, de la cual es responsable en gran parte Kripke, en el libro que ustedes en parte leyeron, de Naming and Necessity. Pero déjame explicar este tema, para que se entienda mejor, en fin,
continuando con la explicación que dimos en la lección anterior. Hay dos mecanismos semánticos que básicamente utilizan un lenguaje natural para hablar sobre el mundo. Primero, recursos descriptivos. Y en segundo lugar, la introducción de nombres. Ahora, por qué son diferentes? Porque un nombre lo que hace es sencillamente es designar un individuo, ¿no? En la teoría de la referencia directa es en muchos casos equivalente como a una indicación, digamos, ¿no? Es algo cuyo valor semántico, o sea, que en su significado es el objeto que está designando ese nombre. No pretende describir ese objeto, no dice cómo es el objeto, sino que simplemente lo indica. Y por otra parte tenemos nosotros descripciones, o sea que son recursos en donde nosotros no estamos indicando algo, sino que estamos expresando cómo es algo. Bueno, entonces yo, por ejemplo, para hablar sobre Napoleón Bonaparte, puedo designarlo con un nombre, Napoleón Bonaparte. Pero también yo puedo hablar de él, de ese individuo, como aquel general francés de origen corso que venció en la batalla de Austerlitz, ¿sí? O, en fin, lo que sea. Y en ese caso, lo que yo estoy haciendo es diciendo algo que le pasó a este individuo. Bueno, no sé, por decirlo así, yo puedo introducir a Napoleón Bonaparte en un discurso mediante el nombre o mediante una descripción. Y ustedes se dan cuenta, la descripción, en donde yo digo cómo es un objeto, puede, por decirlo así, permitirnos suplir la falta de nombres. ¿De acuerdo? O sea, yo no tengo un nombre, por ejemplo, para asignar a un individuo. Entra alguien, por ejemplo, en una habitación y yo no sé cómo se llama y quiero llamar la atención eh, hacia esa persona. Yo puedo hacerlo naturalmente si digo, mira, fulanito de tal hizo tal cosa. Ok, bien. Y esa es una manera de llamar la atención y de hablar sobre fulanito. Pero si yo no conozco el nombre, la manera de hacerlo puede ser mediante una descripción. Y puedo decir, mira, aquella persona que entró a la habitación a tal hora y que se sentó, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Entonces, la descripción en la que uno dice que el F, bla, 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 o un F, bla, 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 es un recurso en donde nosotros podemos también señalar, por decirlo así, singularizar individuos para hablar sobre ellos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les hago esta larga, en fin, este especie de paréntesis? Que un lenguaje lacaniano, entonces, pareciese que puede suplir las limitaciones expresivas que vienen de no poseer nombres para objetos no existentes actualmente, objetos meramente posibles o posibilia, si es que pueden introducir esos individuos meramente posibles mediante descripciones. Entonces, creo que la lección pasada les puse este ejemplo. La gata Carlota tuvo de hecho 5 gatitos, ¿ya? Cada uno de esos gatitos es un nombre de sí mismo. La gata Carlota pudo haber tenido 6 gatitos en vez de 5 gatitos si se hubiesen producido otros fenómenos, digamos, qué sé yo, que hubiese otro óvulo adicional que pudiese ser fecundo, o bueno, lo que sea. Pero no hay 6 gatitos, hay 5 nomás. Entonces el sexto gatito de la gata Carlota es un gato que no existe, ¿de acuerdo? No hay tal gato. Pero es posible que hubiese existido un sexto gato de la gata Carlota. Y el sexto gato de la gata Carlota podría haber sido el gato con bot. En fin, estoy inventando, digamos, ¿no? O sea, podría haber pasado. O sea, ustedes pueden ver que parece que es parte de las posibilidades que exista un individuo más de aquellos que de hecho existen. Y ese individuo además le pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Eso parece perfectamente razonable. Entonces, no hay ningún nombre para el sexto hijo de la gata Carlota, pero nosotros podríamos introducir esa posibilidad descriptivamente. Aunque no tenemos el nombre propio de ese gato, sí podemos decir, mira, la gata Carlota pudo haber tenido un sexto gato y ese gato posible, bla, bla, bla. No tenemos el nombre del gato. Sabemos que es un gato que es hijo de la gata Carlota, que nació en sexto lugar, el no sé qué camada, bueno, lo que sea. Entonces, si uno piensa en esas posibilidades descriptivas, se puede resolver estas limitaciones expresivas que le estaba indicando. Lo mismo vale para las propiedades, ¿no? O sea, también uno podría tal vez introducir propiedades de esa manera descriptiva, diciendo, mira, en fin, no sé qué propiedad es esta, pero
es la propiedad que bla, bla, bla. Y yo entonces describo qué cosas son las que valerían para esta propiedad o valdrían para esta propiedad. El problema surge entonces aquí, y aquí es donde retomo lo que estábamos conversando la lección pasada acerca de el problema de la identidad de los indiscernibles. Que si el principio de identidad de los indiscernibles es falso, y parece ser falso por estos motivos que estábamos conversando, entonces, bueno, parece que es metafísicamente posible que uno pueda tener dos o más objetos que tienen las mismas propiedades cualitativas. Porque cuando ustedes que hicimos la distinción entre propiedades puramente cualitativas y las que no son puramente cualitativas, las que no son puramente cualitativas son propiedades que incluyen a un objeto. ¿Ya? Es como, qué sé yo, la posición es estar a 5 metros de, que es una relación que, en fin, se pueden dar entre cualquier tipo de cosa, y la relación de estar a 5 metros de Donald Trump. Entonces la segunda propiedad es una propiedad que incluye, por eso les tiene metido, enchufado de adentro a Donald Trump. Entonces, depende su existencia de Donald Trump también. Y claro, si uno admite propiedades de ese estilo, uno puede construir propiedades como ser idéntico a Donald Trump o ser diferente de Donald Trump, que solamente valen para Donald Trump. En fin, estamos excluyendo esas propiedades. Propiedades que tienen, por decirlo así, la remisión, la inclusión de un individuo dentro de ellas. Son propiedades que son puramente cualitativas. Y la idea entonces es que parece que es metafísicamente posible que existan individuos que tienen exactamente las mismas propiedades puramente cualitativas. Hago nuevamente la prevención. Cuando digo aquí propiedad, ustedes tienen que tener en la cabeza que esto es neutral, ¿de acuerdo? O sea, si uno es un nominalista de semejanza, va a interpretar que tengan las mismas propiedades de una cierta manera. Significa que esos dos objetos pertenecen exactamente a las mismas clases de semejanza. Si uno va a ser un defensor de tropos, por ejemplo, entonces también va a interpretar eso de otra manera. Va a interpretar diciendo, mira, lo que sucede es que los tropos que constituyen cada uno de esos objetos pertenecen cada uno de esos tropos exactamente a las mismas clases de semejanza. Y si uno es defensor de universales, es que instancia los mismos universales. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Entonces, quiero retomar nuevamente lo que estábamos conversando, y perdonen que insisten tanto en este punto, pero es una dificultad central y que vamos a encontrarle las otras formas de actualismo moral. Entonces, y además, en fin, permite entender también cosas importantes acerca de las esencias de los objetos. La cuestión es la siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos un mundo posible en donde tenemos dos objetos indiscernibles entre sí. En el ejemplo que dio Max Black en su artículo de 1952, eran dos esferas perfectas. Ya, pero en fin, da lo mismo, podrían ser, no sé, dos gatos, digamos, ¿no? Flotando en el espacio. O podrían ser, no sé, dos cubos perfectos, eh, hechos de marfil, da lo mismo, de oro sólido, bien, y que tienen cada uno de ellos, digamos, no sé, son 1000 kilómetros cúbicos de oro sólido, eh, etc. Eh, bueno, si tenemos dos objetos que son perfectamente indiscernibles entre sí, en ese mundo posible, bueno, eso, yo sé, la posibilidad de que existan dos objetos de ese estilo se puede describir lingüísticamente. Yo puedo decir, bueno, hay dos objetos de oro sólido diferentes entre sí, y eso es puramente descriptivo. El problema es el siguiente, que si yo admito esa posibilidad metafísica, y que tengamos un mundo posible con dos objetos que son indiscernibles entre sí, entonces también es metafísicamente posible que exista uno de los objetos y no el otro. Y al revés. Entonces, automáticamente, una vez que uno admite la posibilidad de dos objetos indiscernibles, tenemos que después, inmediatamente después, admitir la posibilidad de que exista uno de esos objetos y no el segundo. Si tenemos los dos cubos perfectos de oro, el cubo 1 y no el cubo 2, o el cubo 2 y no el cubo 1. Ahora, yo para escribir esta le he puesto un rótulo a cada uno de esos cubos, el 1 y el 2, pero no tenemos esos rótulos, porque como ustedes aquí no hay ningún nombre para esos cubos, ¿no? Y claro, descriptivamente, la posibilidad en que existe un único cubo y nada más
es la misma. Pues, la descripción que podemos dar de esa posibilidad es la misma descripción que podemos dar de la situación en que hay un único cubo y nada más, digamos. No hay nada descriptivamente que podamos nosotros decir de una situación que sea diferente de lo que podemos decir de la segunda situación. Son situaciones en donde hay un cubo perfecto de oro. Y toda la diferencia que se da entre esas dos situaciones es una diferencia que, si fuese a ser reflejada lingüísticamente, tendría que ser la diferencia de que uno de los objetos existe en una... O sea, sería designando mediante un nombre propio uno de esos cubos y no el otro. Pero no tenemos un nombre. No existen esos nombres, porque esos objetos no existen. Son objetos meramente posibles. Entonces, para volver al punto, la posibilidad de objetos indiscernibles entre sí, diferentes e indiscernibles, genera una limitación expresiva de las teorías lingüísticas de la modalidad. En fin, aparte de los problemas que habíamos mencionado anteriormente. Y déjenme ahora que estamos retomando esta cuestión, explicarle también un poco más por qué razón parece razonable defender esta idea que puede haber objetos indiscernibles. Hay una pregunta, me parece, de Pablo. Pablo, te tengo que pedir que la escribas porque recuerda que estamos usando el micrófono, entonces no puedo escucharlo. Te pido que lo escribas y yo mientras tanto, mientras lo escribe, yo voy a seguir explicando otras cosas. Bien, entonces, ¿por qué razón parece razonable rechazar el principio de identidad de los indiscernibles? Esto todavía sigue siendo una cuestión que se discute bastante, pero quiero mostrarles que las razones que hay para rechazarlas son fuertes. La pregunta de Pablo es, el principio de los indiscernibles, o sea, el principio de la identidad de los indiscernibles, ¿es un principio que se enuncia para todas las propiedades o solamente para las propiedades cualitativas? Bueno, uno puede formular el principio como uno quiera, naturalmente, ¿no? Ahora, lo que tiene relevancia filosófica es el principio enunciado para propiedades puramente cualitativas, porque ahí es un principio ontológicamente sustantivo, que está, por decir, demandando algo exigente respecto del mundo. Cuando uno lo toma como un principio que vale para todas las propiedades, incluyendo las no puramente cualitativas, o sea, propiedades que incluyen un individuo, bueno, uno debe admitir el principio para propiedades como ser idéntico a Napoleón. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una propiedad como ser idéntico a Napoleón o ser diferente de Donald Trump, esas propiedades, cuando tú utilizas esas propiedades, el principio se hace trivial. ¿Cierto? Porque claro, a lo mejor no tengo yo ninguna forma de describir un objeto que lo diferencie de otro cualitativamente, pero ese objeto va a ser idéntico a sí mismo y diferente de cualquier otro. Entonces, si puedo entrar a incluir en el mismo objeto el principio, como te digo, de identidad de los indiscernibles, cuando admito esa amplitud de propiedades para entender el principio, se vuelve un principio trivialmente verdadero, o sea, tan trivialmente verdadero como su converso, que es el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Esto es que si dos cosas son la misma cosa, tienen las mismas propiedades. Esa es la cuestión. Lo que estamos discutiendo son motivos para rechazar el principio, pero pensando en que se trata solamente de un principio acerca de propiedades puramente cualitativas. Bueno, quiero yo comentarles algunas razones que hay para que se den cuenta que estos motivos de duda son serios, ¿no? Voy a fijarme en dos cosas. Una, probablemente a varios de ustedes, si es que no a todos, ya se les pasó por la cabeza una objeción diciendo, a ver, bueno, pero si tengo dos cubos perfectos de oro a cierta distancia entre sí, están ocupando distintas regiones del espacio esos cubos. ¿Eso no es una manera de diferenciarlos entre sí? No esa puede ser una manera de hacerlos de poder discernir entre los dos cubos. Entonces, voy a dar esa objeción en un momento más. Y el segundo punto que quiero comentarle para fortalecer motivos para rechazar el principio de la
identidad de los indiscernibles, es un argumento que dio Robert Adams. Robert Adams, que es el mismo que hizo la distinción entre actualismo y posibilismo, tiene un artículo del año 79 que se llama Primitive Business and Primitive Identity. Excelente artículo, muy recomendable. O sea, alguna vez se los he hecho leer a los alumnos de este curso obligatoriamente. No este año, naturalmente, pero otros años sí. Y esto es un argumento, o sea, voy a formularlo no exactamente de la misma forma en que lo formula Adams, pero es la misma idea de Adams. Entonces, el argumento de Adams, y ustedes quieren, es una cualificación de las cosas que había dicho Max Black, es el siguiente. Supongan ustedes que bien, concedamos al defensor del principio de identidad de los indiscernibles que no hay dos objetos diferentes entre sí que tengan exactamente las mismas propiedades. Entonces, supongamos un mundo posible en que tenemos nuevamente dos cubos perfectos de oro sólido a cierta distancia entre sí, pero hay una pequeña diferencia, que uno de estos cubos son súper grandes, digamos, tienen un millón, ¿cuánto eran? Como 100.000, no sé, pongamos que tienen 1.000.000 de kilómetros cúbicos cada uno de volumen, enormemente grande. Sin embargo, uno de estos cubos tiene en una de sus aristas tiene un pequeño pedacito, entonces sí, es un cubo de los sólidos, salvo un pequeño cubito que está en una de las esquinas del cubo perfecto, en que esa esquina tiene un cubito chico, por eso así tiene como una muesca, ¿de acuerdo? En que le agregamos una cosa que no es de oro sólido, sino que es de platino sólido. Tú lo demás igual, ¿cachai? Ahora, ese cubito es de 1 milímetro cúbico, ¿ya? O sea, ¿cachai ustedes? Es una diferencia mínima, ¿cachai? Porque, o sea, el cubo, cada uno de los cubos son, no sé, 1 millón de kilómetros cúbicos de volumen, ¿cachai? Enormemente grande. Y tienen, sin embargo, uno de ellos, una diferencia, y es que una de sus aristas está constituida por un cubo de 1 milímetro cúbico. Podemos hacerlo todo lo chico que queramos, o se puede hacer, no sé, de 1 micrón cúbico, ¿no? ¿Sí? O puede ser un átomo, ¿de acuerdo? Son puros átomos de oro, salvo uno que no es de oro. O sea, bien. Si uno es un defensor del principio de identidad de los indiscernibles, esto parece perfectamente aceptable, porque hay una diferencia entre los dos cubos, cada una diferencia mínima, pero hay una diferencia, ¿de acuerdo? Si vamos a dar descriptivamente cada uno de esos cubos, la descripción no va a ser la misma. Uno está hecho de oro sólido, sin excepciones. El otro está hecho casi enteramente de oro sólido, salvo por una arista que está hecha de platino sólido de 1 milímetro cúbico. No. Entonces no son discernibles, claramente. Ahora, fijémonos en el cubo que no tiene el cubo que tiene la lista de platino, ¿ya? La pregunta que hace Adams es, a ver, ¿este cubo pudo haber tenido esa arista que de hecho la tiene en el mundo posible en cuestión, vamos a llamarlo el mundo posible 1? ¿Pudo el cubo 2 haber tenido esa arista que de hecho la tiene de platino de oro sólido? Bueno, mi intuición es que sí, ¿por qué no? Digamos, o sea, bien, tengo un cubo que es casi entero hecho de oro sólido. Pudo haber tenido esa pequeña arista que la tiene de platino y que es la única cosa que no tiene de oro. Haberla tenido de oro, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Sí, no sé, digamos, ¿qué problema habría con eso? Claro, pero sí, si ustedes admiten que es posible, respecto de W1, un mundo posible W2,
en donde el cubo 2 está hecho enteramente de oro sólido, en vez de estar hecho casi enteramente de oro sólido, salvo por un arista de platino. Entonces, si eso es admisible, el mundo posible 2, donde admitimos una pequeña diferencia, es un mundo posible en el que tenemos dos cubos de oro sólido perfectamente indiscernibles entre sí. Pero este ejemplo se puede generalizar para lo que ustedes quieran, digamos. Así que si yo tenemos, el ejemplo de Adams era, tenemos dos gemelos, y los dos gemelos hacen las mismas cuestiones, tienen exactamente lo mismo, salvo por un sueño en que uno es perseguido en una pesadilla por un monstruo que tiene 3 cuernos, no, perdón, eran 10 cuernos, y el otro tiene, es perseguido por un monstruo en una pesadilla con un monstruo que tenía 9 cuernos. Todo lo demás igual. Entonces, bueno, podría haber soñado con un monstruo que tiene 10 cuernos en vez de 9 cuernos, o haber el otro soñado con un monstruo que tiene 9 cuernos en vez de 10 cuernos. Parece metafísicamente posible. No hace, en fin, no es una diferencia enorme, es una mínima diferencia. Sin embargo, si uno admite la posibilidad de esa mínima diferencia, tenemos dos objetos indiscernibles. ¿Bien? O vean ustedes al contrario. Supongamos que uno va a decir, no, no es posible. Es algo así como, tenemos eh, las dos cubos masivos de oro sólido. Recuerden ustedes tienen 1.000.000 de kilómetros cúbicos de volumen. ¿Eh? Tremendo cubo, digamos, ¿no? Cada uno de ellos. Son muy, muy, muy grandes. Y uno dice, en virtud del principio de identidad indiscernible, si uno fuese a sacarle la esquinita de platino para cambiarla por una de oro sólido, eso produciría el colapso metafísico de ese mundo posible. O sea, eso no sería admisible porque si fuese así, si este cubo, el cubo 2, llegase a tener esa esquinita en vez de platino de oro sólido, sería indiscernible del cubo 1 y eso lo que harían es que deberían fusionarse, ¿no? Estarían operando como unas fuerzas metafísicas que obligarían a que los cubos comenzaran como a unificarse, ¿de acuerdo? A ser el mismo cubo. ¿No? Porque el principio de identidad de los indiscernibles prohíbe que tengamos dos objetos perfectamente indiscernibles entre sí. Entonces ese cambio sería un cambio que si uno lo fuese a admitir, llevaría, por decirlo así, al colapso metafísico de ese mundo posible en donde los dos objetos no podrían existir, sino que deberían constituirse en uno. Lo cual parece, en fin, etcétera. Poco creíble, un poco ridículo, etcétera. Entonces ustedes pueden ver que este segundo argumento de, eh, de Adams, lo único que está solicitando, lo único que exige como premisa, es que uno admite la posibilidad de un pequeñísimo cambio, ¿de acuerdo? O sea, recuerden ustedes que este cambio que estoy diciendo, uno puede hacer todo lo chico que uno quiera, puede ser que tengamos los mismos cubos de oro sólido, pero uno de ellos tiene un átomo que no es de oro. Uno, ¿cachai? Todo lo demás igual. Entonces dice, bueno, ¿podríamos uno sustituir ese átomo por otro? Parece más razonable decir que sí, ¿no? Es un cambio mínimo. Sin embargo, si uno va a defender el principio de identidad de lo indiscernible, uno tiene que decir que no. Es decir, tengo el átomo, lo voy a cambiar. Ahí se produce entonces el veto metafísico. Esto es algo que no debe hacerse para que no colapse ese mundo. Entonces, hay razones fuertes para rechazar el principio de identidad de los indiscernibles, lo cual nos trae los problemas para la teoría lingüística de la modalidad y vamos a ver, para otros casos también. Quiero ahora tratar sobre la objeción posible que uno pudiese hacer a este tipo de casos. Entonces, un tipo de objeción que uno pudiese plantear a este tipo de casos en que tenemos dos objetos indiscernibles, por ejemplo, dos esferas perfectas, o dos cubos perfectos de oro sólido, es que estos dos objetos están ocupando distintas regiones del espacio. ¿No? Bueno, lo que sucede aquí es que cuando uno considera qué es lo que viene a ser el espacio realmente,
el que estén ocupando distintas regiones del espacio. Estas dos, voy a seguir con el ejemplo de los cubos, estos dos cubos, el cubo 1 y el cubo 2, en fin, etcétera, de oro sólido, no es una excepción, no es algo que permita realmente discernirlo. Por lo siguiente, ¿no? Bien, no puedo extenderme tampoco demasiado en esta explicación, pero la idea es la siguiente. Si uno considera qué es lo que es ontológicamente el espacio, hay una serie de posiciones que han sido adoptadas. Yo me voy a fijar en dos que son dos bien centrales, ¿no? Un tipo de concepción del espacio, que es un tipo de concepción que es la que tradicionalmente tuvo Aristóteles, es más o menos el tipo de concepción que tradicionalmente se ha defendido en Occidente desde entonces, es el tipo de concepción que uno encuentra en filósofos como Leibniz, no en Newton, ¿ya? Entonces, en esta concepción, el espacio es una entidad derivativa. ¿Derivativa respecto de qué? Respecto de la localización mutua entre los objetos. O sea, la validad ontológica del espacio, de acuerdo a esta concepción, es el hecho de que tenemos objetos físicos que tienen cierta extensión, ¿verdad? Están, por decirlo así, tienen sus partes separadas unas de otras, tienen ciertas formas, tienen ciertas longitudes y están a distancia entre sí. Y son esas relaciones de distancia entre objetos o entre las partes de un mismo objeto aquellas que son las que constituyen ontológicamente el espacio. En otras palabras, el espacio es una entidad que se deriva de las relaciones de localización entre objetos. Esta concepción por eso se le llama relacionalista, porque el espacio surge de esas relaciones. Ahora, la otra posición que se ha adoptado, una posición que fue defendida por Newton y que además por mucho tiempo fue asumida y asociada con la mecánica clásica, ¿ya? O sea, de hecho, hasta comienzos del siglo XX era más o menos la posición que asumían los físicos acerca del mundo, hasta antes de la relatividad especial, en 1905, que el espacio es una entidad que no está fundada en otra cosa, como las relaciones de localización. Por el contrario, los objetos están localizados donde están porque están en cierto pedazo de espacio más bien que en otro. El espacio es una especie de gigantesca sustancia que puede estar ocupada o no ocupada en sus distintas partes. ¿Bien? Y en esa concepción, en donde el espacio no depende de las relaciones de localización, sino que al revés, las relaciones de localización en que se puedan encontrar los objetos son ontológicamente derivativas de la región del espacio que están ocupando. Entonces, en esta concepción, el espacio es una sustancia, quiero decir, es una entidad de existencia independiente, que existe por sí misma, ¿bien? Y que es como un gigantesco escenario, digamos, universal, en donde sus partes, como digo, pueden estar ocupadas por algo o pueden no estar ocupadas por nada. Esto es un espacio absoluto, ¿de acuerdo? No es el espacio que medimos, porque nosotros cuando efectuamos operaciones de medida y de localización ocupamos marcos de referencia. El espacio absoluto no tiene ningún marco de referencia ni nada. O sea, es el gran marco de referencia absoluto para todo lo que sucede en el universo. O sea, en esta concepción se llama sustancialista, precisamente porque el espacio se concibe como una sustancia, ¿no? Bueno, espero que se entienda este contraste. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Entonces, que si ustedes consideran el caso de los dos cubos perfectos de oro sólido a cierta distancia entre sí, ¿en qué consiste el hecho de que esos dos cubos estén ocupando regiones diferentes del espacio? Por eso si vamos a colocar un rótulo, ¿no? El cubo 1 está ocupando la región A del espacio y el cubo 2 está ocupando la región B del espacio, la región que ocupa. Bueno, si uno tiene una ontología relacionalista del
espacio, el hecho de que el cubo 1 esté ocupando esa región A del espacio es un hecho que deriva ontológicamente de que ese cubo tiene las dimensiones que tiene, ¿de acuerdo? Tiene lados de ciertas longitudes, altura, etcétera, etcétera, y se encuentra a cierta distancia de un cubo perfecto de oro con ciertas características. Lo cual nos deja el punto de partida, porque esos dos cubos son indiscernibles entre sí. Lo que uno va a decir de uno de los cubos es lo mismo que va a decir del otro. O sea, el hecho de que esté ocupando una región del espacio es algo que deriva de propiedades que son indiscernibles en un cubo respecto del otro. ¿Bien? Por tanto, realmente no nos lleva para ningún lado. Eso no es algo que nos va a permitir discernir un cubo del otro, tal como no podemos discernir un cubo del otro sencillamente diciendo que uno de los cubos está acompañado por otro cubo perfecto de oro a cierta distancia, porque eso vale para los dos cubos igual. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si es que uno adoptase una concepción sustancialista del espacio? Porque aquí pareciera que la cuestión aquí sí puede funcionar. Quiero decir, uno va a decir que el cubo 1 ocupa la región A, el cubo B ocupa la región, perdón, el cubo 2 ocupa la región B, y la región A y la región B no son entidades que puedan ser eh, reducidas o fundadas en relaciones de localización. Las relaciones inversas, los cubos están localizados entre sí a cierta distancia porque ocupan tales y cuales regiones del espacio que tienen ciertas características independientes. El problema que surge aquí es que para poder efectuar un discernimiento entre esas dos regiones del espacio, pues es decir, la idea sería, vamos a discernir estos dos objetos descriptivamente, por una descripción puramente cualitativa, por qué regiones del espacio están ocupando. Por tanto, las regiones del espacio que están ocupando, la región A y la región B, deben ser diferentes cualitativamente entre sí. Debe haber alguna diferencia cualitativa entre la región A y la región B, por la cual uno puede discriminar uno respecto de la otra. Hay algo que uno debe decir, la región A es aquella región que bla bla bla, y la región B es aquella región que bla bla bla. ¿Bien? Y claro, en principio nada impide que así como nosotros proponemos una situación posible en que tenemos dos cubos perfectos de oro, pensemos en una situación en donde, si es que vamos a admitir un espacio absoluto, tengamos regiones que también sean indiscernibles entre sí, ¿de acuerdo? Regiones en donde la única razón por la cual uno puede distinguir, o sea, lo único que uno puede decir cualitativamente de una de esas regiones del espacio, si es que estamos admitiendo que el espacio es una sustancia, es que está ocupada por un cubo perfecto de oro. ¿Y qué es lo que voy a decir de la región B del espacio? Bueno, cualitativamente, que está ocupada por un cubo perfecto de oro también. Es exactamente lo mismo. O sea, nuevamente, con esto que quiero decir es que eh, introducir la ubicación espacial no hace ninguna diferencia tampoco en la situación. Sigue siendo una situación en donde los dos cubos son indiscernibles entre sí y el que estén ocupando regiones del espacio no permite discernirlos entre sí porque las regiones del espacio pueden ser indiscernibles entre sí. Bien. Ok, hay más cosas que considerar sobre esto, pero les menciono esta porque mi experiencia explicando esto es que esta es usualmente la objeción que más frecuentemente se cruza por las cabezas de estudiantes de metafísica. ¿Okay? A lo mejor solo con otras, pero vamos a tener que dejarlo. O sea, como digo, hay una literatura, una serie de trabajos que han ido discutiendo esto. Y un tipo de objeción que han hecho algunos autores a este tipo de ejemplo es que uno podría describir, o mejor dicho, que la situación descrita por Max Black en particular sería compatible con una cierta configuración del espacio-tiempo en donde un objeto esté a cierta distancia espacio-temporal respecto de sí mismo. Eh, hay otras más, pero no es necesario entrar acá. En fin, habría que conversarlas con detenimiento. A mí no me parecen convincentes para nada. Pero en todo caso, lo que me deja tranquilo
cuando estamos hablando de esto es que a ustedes les queda claro que las razones que existen para rechazar el principio de identidad de los indiscernibles son razones serias, razones que tenemos que tomarnos, tenemos que considerar con atención, y no es algo que uno pueda despachar así muy fácilmente, ¿no? Con independencia de cuál va a ser finalmente nuestra opinión sobre el principio de identidad de los indiscernibles. Por esa razón también la mayoría de los metafísicos asumen que el principio de identidad de los indiscernibles es un principio falso. Ahora, vamos a entrar entonces ahora a la segunda familia de teorías modales, actualistas. Estábamos considerando las teorías modales actualistas, en donde la modalidad en los mundos posibles se identifican con conjuntos máximamente consistentes de oraciones en un lenguaje, aunque sea la gadoniana. El segundo tipo de concepción, o de familia de concepciones en realidad, se han denominado teorías combinatorias de la modalidad. Y son teorías que, como su nombre lo indican, explican la naturaleza de los mundos posibles por la independencia mutua de las entidades actualmente existentes. Esto es, esto lo mencionamos porque la idea básica que está detrás de la teoría combinatoria es la misma idea que está detrás del principio de recombinación de Lewis para la extensión de los mundos posibles lewisianos. Entonces, la idea es la siguiente, que dado los objetos y propiedades, las entidades en general, que existen actualmente, esas entidades, siendo diferentes entre sí, son independientes unas respecto de las otras. Esto es, pueden existir juntos, ellas juntas o separadas. Y los mundos posibles es lo que resulta de todas esas combinatorias de esas entidades juntas o separadas. Por ejemplo, si uno tiene una ontología en donde admite que hay objetos particulares y propiedades universales que esos objetos pueden instanciar o no, entonces las posibilidades metafísicas surgen de las combinatorias de esos objetos y esas propiedades universales. Así yo, si lo hagamos un ejemplo así mínimo, ¿no? Tenemos dos objetos, ¿ya? Que son el gato Félix y el gato Tom, ¿ya? Y tenemos una propiedad que esos gatos pueden tener, que es la propiedad de ser feroz, ¿ya? Entonces, pues, sí, el espacio modal que nos genera es que el mundo podría ser tal que contuviese a los dos gatos o a uno de los gatos, ¿cachai? O sea, eso nos da tres mundos posibles. Y el mundo en que existe el gato Félix y el gato Tom, el mundo en que existe el gato Félix y el mundo en que existe el gato Tom. Y a su vez, cada uno de esos gatos puede tener la propiedad de ser feroz o no tener la propiedad de ser feroz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener mundos en donde el gato Félix y el gato Tom son los dos feroces, mundos posibles en donde el gato Félix y el gato Tom no son feroces, ninguno de los dos, mundos posibles en donde el gato Félix es feroz y el gato Tom no, mundos posibles en donde el gato Félix no es feroz y el gato Tom es feroz, mundos posibles en donde solamente existe el gato Félix y en uno de ellos es feroz, mundos en donde solamente existe el gato Félix y no es feroz, mundos en donde solamente existe el gato Tom y es feroz, mundos en donde solamente existe el gato Félix y no es feroz. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta combinatoria, por supuesto, este ejemplo es un ejemplo ridículo, digamos, pero ustedes tienen que pensar que las posibilidades metafísicas, la totalidad de posibilidades metafísicas vienen dadas por la totalidad de objetos en el mundo, y que son muchos, muchísimos, y la totalidad de propiedades que esos objetos pueden tener, y además las relaciones entre esos objetos, que son muchísimas, ¿no? Pero es algo que está generado por esa combinatoria. ¿Bien? Entonces, les coloco el ejemplo con propiedades universales y objetos, porque es justamente el tipo de ontología que tiene Armstrong, que es el que le da el nombre a esta posición. Él no es el único filósofo que ha defendido una concepción combinatoria de las posibilidades metafísicas. Hay otros filósofos que también, como Brian Skims, Creswell,
Hay otros más que se me están... Pero, en fin, el filósofo más representativo de esta posición ha sido Armstrong. Entonces, la idea es la siguiente. Cada mundo posible viene especificado por ser un conjunto de estados de cosas posibles. ¿Bien? Un estado de cosas posibles es el estado de que un objeto tuviese una propiedad. Ahora, hay que hacer un inciso. Los estados de cosas realmente existentes son los hechos realmente existentes, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que un objeto actualmente existente tenga una propiedad. ¿Bien? Eso es un estado de cosas. Los estados de cosas posibles no son parte de esos estados de cosas existentes. Entonces, cuando hablamos de estado de cosas posibles, estamos pensando en una representación de un estado de cosas que no existe actualmente, pero que podría existir porque está dentro de esta combinatoria. La forma más obvia de representar un estado de cosas posible es como un conjunto en donde se representa, porque contiene un objeto y contiene una propiedad, que el objeto tuviese la propiedad. Bien. Esto se denomina técnicamente una n-tupla, ¿ya? Expresión que puede sonar un poco rara, ¿no? Pero una n-tupla es una generalización de un par ordenado, o un trío ordenado, o una tétrada ordenada, o un quinteto ordenado, o un n-avo, o sea, una secuencia de n elementos ordenados entre sí. Así como tiene un conjunto, uno puede codificar, mediante también conjunto, una secuencia de elementos en donde interesa el orden en que vengan dados los elementos. Entonces, por ejemplo, si llamamos un par ordenado, que son dos cosas, el par ordenado 1, 2 es distinto del par ordenado 2, 1. Son los mismos elementos, pero lo que diferencian, la diferencia es el orden en que vienen dados esos elementos. Bueno, una n-tupla son n cosas que están ordenados de una cierta manera y en donde el orden es importante. Entonces, un estado de cosas posible viene representado por una n-tupla en donde tenemos una propiedad universal, que puede ser una relación, ¿sí? Y el objeto o los objetos que instancian esa propiedad universal. Por eso que es n-tupla, porque podría ser una relación para n objetos, ¿ya? Cada uno entonces de los estados de cosas posibles viene representado por una n-tupla, que es un conjunto simplemente de objetos y propiedades. Y un mundo posible es un conjunto de estados de cosas posibles. A saber, cada uno de esos mundos posibles tiene como elementos todos y solamente los estados de cosas que existirían en ese mundo posible. Y sería en ese sentido completo, porque representaría todo lo que sucedería en ese mundo, ¿no? Al contener todos los estados de cosas posibles que serían efectivos en esa posibilidad. Por esa razón es que, y recuerdo que Octavio tenía preguntas sobre esto, ¿no? En una concepción combinatoria de la modalidad, los mundos posibles son conjuntos de conjuntos. Conjuntos de estados de cosas posibles que a su vez son conjuntos, o sea, son secuencias ordenadas, pero es un tipo de conjunto que representa un estado de cosas que no existe actualmente, pero que podría existir, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta cómo en esta concepción la modalidad metafísica está determinada por los objetos actualmente existentes, con las propiedades actualmente existentes y por el hecho de que estos objetos y estas propiedades son mutuamente independientes entre sí. O sea que la existencia de una de ellas no hace necesaria la existencia de otra o no prohíbe la existencia de otra. Y por eso entonces pueden darse juntos o separados. Y como pueden darse juntos o separados, entonces la totalidad de posibilidades se genera simplemente a partir de esta base. Y se representa mediante estos conjuntos de estados de cosas posibles. Bien, ok. Bien, estamos ya más o menos en la hora. Entonces voy a quedar aquí. Y bien, pero veo que alguien está haciendo una pregunta. De Pablo. Pablo, redáctala mientras yo
vamos a contestar tu pregunta y voy a ir anunciando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la próxima semana, la siguiente lección, vamos a considerar los problemas que tiene la teoría combinatoria, que nos vamos a encontrar que son problemas bastante semejantes a los problemas que habíamos encontrado anteriormente y por la misma razón. No son los únicos, ¿eh? Pero y después vamos a pasar a la teoría modal basada en universales, que ya les he adelantado que es la teoría que yo he defendido en una serie de escritos. Pablo, ¿tienes ya la pregunta? Vamos a esperarlo para que la formule. Bien, dice Pablo, si se toman como base los objetos de este mundo para crear los mundos posibles, ¿no se pierden objetos y propiedades que podemos generar como podrían ser marcianos? O sea, quiero decir, propiedades extranjeras y objetos meramente posibles. Sí, exactamente. Tenemos la misma limitación. O sea, ¿en qué consistiría la posibilidad metafísica de que exista el sexto gato de la gata Carlota? Cuando ese gato no existe, ¿de acuerdo? O sea, las posibilidades metafísicas están constituidas por los objetos realmente actualmente existentes y ese objeto no existe actualmente. Entonces, ¿cómo es posible que exista un objeto que no existe actualmente? ¿Bien? Eh, y los defensores de la teoría combinatoria han intentado resolver esto de ciertas maneras con ciertas limitaciones. En el caso de Armstrong, además, una limitación especial es que el Solar admite universales actualmente instanciados. Entonces eso genera también limitaciones bastante grandes. Vamos a discutir de eso la próxima semana, pero el problema que tú ves, Pablo, es exactamente un problema central que tiene la teoría combinatoria. Bien, señores, vamos a quedar aquí y eh, continuaremos entonces en la siguiente lección. Hasta luego.